Hola de nuevo. Bueno, estamos aquí en la zona del Vallés y bueno, os quiero comentar alguna cosa que siempre comento. O sea, realmente nosotros con el mundo de la avispa asiática tenemos mucha suerte, ¿vale? ¿Por qué digo que tenemos mucha suerte? Pues mirar, os voy a enseñar de aquí un momento lo que es el lugar donde voy a hacer la intervención, ¿vale? Vamos a eliminar este nido con combustión interna, ¿vale? Entonces ahora estoy esperando que vengan la policía, que venga tal y que me cierren, digamos, el acceso para que yo pueda trabajar tranquilamente. Dicho esto, os quiero enseñar una cosa. Estoy aquí, como podéis ver, esto es un parque, detrás mío, ¿vale? Aquí veréis, ¿veis aquí? Hay todo de cosas para hacer, digamos, ejercicios. Tenemos justo aquí al lado también un banco, donde la gente se sienta. Y en este árbol, ahora os voy a enseñar más detalladamente qué tenemos, ¿vale? Y la suerte con que realmente nosotros tenemos una flor en el culo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente, imaginaros, ha estado, esto es un nido secundario de avispa asiática, está a tope, está llenísimo, está funcionando brutal. ¿Y qué tenemos? Pues evidentemente debajo del banco está, o sea, debajo de este árbol está el banco y al lado está este sitio para hacer ejercicio las personas mayores, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, os lo voy a enseñar. Bueno, como os he comentado, ya podéis estar viendo, ¿vale?, cómo funciona esto. Tenemos un banco, tenemos todo lo que es necesario pues para estar al día y las personas mayores hacer ejercicios, ¿verdad? Y aquí tenemos este árbol tan inmenso, tan guapo, ¿vale? Y dentro de este árbol tan guapo, tan intenso, voy a bajar la voz para no encontrarme problemas, pero vais a ver, no sé si lo veis. ¿Lo veis? Mirad qué tenemos aquí. ¿Vale? He bajado la voz porque es que está completamente lleno, ¿eh? Mirad que es brutal el pedazo nido que tenemos. A ver, que me están llamando. Vale, pues resumiendo, como podéis observar, es un nido espectacular, es enorme y hemos tenido mucha suerte de que este nido no se haya roto, que no haya ocasionado ningún problema a toda esta gente que durante el verano estaba tranquilamente. Hoy he hablado con vecinos, me decían, es que veíamos mucha avispa y imagínate, no nos lo hubiésemos imaginado nunca. Pues sí, aquí está, imaginaros. Pues nada, vamos a combustionarlo, a eliminarlo y a dejarlo fuera. Bueno, pues como podéis observar, hemos acabado con ellas. El resto de nido que queda todavía por aquí y ya está. Se finí, ya no hay nido.